Saludos y bienvenidos al Tanto, una semana más, semana muy intensa la que estamos teniendo en la vida política de este país y también en las calles de España. Vamos lógicamente a analizar todo lo que está ocurriendo estos días en las sedes del Partido Socialista en toda España, principalmente aquí en Madrid. En la calle Ferraz ha habido cargas policiales, disturbios, exaltados, pero también lo han visto ustedes en nuestro periódico, gente normal que va a manifestarse, que protesta de manera pacífica, sin producir ningún tipo de problema. Vamos a hablar con nuestro compañero Marcos Ondarra porque todos estos días ha estado allí al pie de la noticia y nos va a contar de primera mano qué es lo que ha visto y cuál es su percepción. También hablaremos con una conocida de esta casa, con la jurista Guadalupe Sánchez. Ya saben todos ustedes quién es, columnista de The Objective, sobre todo lo que está sucediendo en las calles y también las implicaciones que tendrá la futura ley de amnistía en todos estos sucesos que estamos viendo. Vamos a hablar también con Ketty Garat del minuto y resultado, pues de cómo va la investidura, porque la realidad es que a Pedro Sánchez todavía no le dan los números. El acuerdo con Junts y esas negociaciones todavía siguen sin cerrarse, se ponen cada vez más complicadas. La semana pasada hablábamos de emoción, pero ya la emoción no sé si ya está pasando a ser tensión para algunos socialistas que ven que la situación no avanza. También para finalizar vamos a hablar con nuestro experto en tribunales, con Francisco Serrato, sobre esa ley de amnistía y sobre qué puede hacer la Audiencia Nacional, si la Audiencia Nacional finalmente podría paralizar esa amnistía a Puigdemont. De todo esto, como ven, un menú muy completo, hoy no tan variado como en otras ocasiones, porque va a estar centrado en todo lo que está sucediendo estos días. Comenzamos ya. Y comienzo, como siempre, saludando al director de The Objective, Álvaro Nieto. Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Álvaro, estamos viviendo una semana bastante tensa en las calles, de protestas, de tensión política, de imágenes que la verdad que no hacía tiempo que no veíamos y que ninguno de nosotros queríamos ver. Sí, bueno, lamentablemente estamos en una situación de extrema gravedad y como consecuencia, yo creo que eso nadie lo debería dudar, de un gobierno que está plenamente decidido a arrodillarse las veces que haga falta ante un prófugo de la justicia española, ¿no? Y yo creo que esto al final ha provocado que una parte importante de la sociedad española esté pues muy enojada porque no están dispuestos a admitir que se dilapiden principios tan sagrados como el de la separación de poderes, porque el gobierno ha anunciado, todavía no nos ha presentado, pero ha anunciado una ley de amnistía. Y la ley de amnistía en el ordenamiento español no está contemplada y, según la Constitución española, la única excepción que hay al imperio de la ley y a las sentencias tribunales es el indulto. Pero la amnistía no está contemplada y, por tanto, la amnistía supone que el legislativo se impone al Poder Judicial y eso arrasa el principio de la separación de poderes consustancial a cualquier democracia. Yo creo que eso es lo que está pasando. Evidentemente, hay que rechazar y condenar cualquier forma de violencia que se produzca en las calles, pero claro, lo que es una anomalía, y vamos, no sé si anomalía o elevar la calificación, pero lo que me parece alucinante es que el gobierno que pretende amnistiar hechos tan graves como los del Procés, con disturbios tan graves como vimos en el Procés, Más, incluso. claro, ahora venga a ponerse escrupuloso con las manifestaciones en las calles. Miren, no, lo siento mucho, pero lecciones de respeto a la legalidad y lecciones de principios democráticos no nos pueden dar los independentistas y tampoco un gobierno que pretende amnistiar a esos independentistas. Entonces yo creo que hay que saber entender lo que está pasando y saber entender que aquí lo que hay es mucha gente cabreada y evidentemente no están en su gran mayoría siendo violentos ni actuando de forma inapropiada. Lo único que están haciendo es expresar
como reconoce, por cierto, el artículo 21 de la Constitución española. Lo que están haciendo es manifestarse y protestar, que tienen ese derecho y siempre lo tendrán. Y lo que no podemos es pedirle a la gente que esté con la boca tapada y en su casa. Eso es intolerable en una democracia. Dicho lo cual, y aquí está Marcos que nos lo va a contar ahora, y hemos llamado también a Lupe. Marcos, yo creo que es muy importante que nos cuente, porque él ha estado en primera línea desde el primer día de las protestas, contándole a todos los oyentes lo que allí pasaba. Por cierto, protestas que empezaron el viernes de la semana anterior, no este lunes, como algunos medios se han enterado, parece ser. La gente llevaba protestando desde el viernes. Algunos, lógicamente, se enteraron al final. Y Marcos ha estado desde el principio y sabe y nos va a contar cómo en su mayoría la gente que protesta es gente muy normal, de todas las edades, de todas las procedencias, gente que además va ahí movida por principios democráticos y por una preocupación honesta respecto al sistema en el que estamos y en el que vivimos y que quieren preservar. Yo creo que es también muy importante la presencia de Lupe para que nos explique desde el punto de vista legal y formal si esto que está pasando en España está mal, es ilegal o no, hasta dónde están los límites de la protesta y cómo podríamos encauzar esa protesta sin necesidad de que estallen las costuras del sistema. Pero también hay que ser muy tajantes en esto y aquí lo dejo. Evidentemente, la manifestación pacífica es plenamente legítima en una democracia y en un Estado de Derecho. La violencia es totalmente repudiable en un Estado de Derecho. El problema que yo me planteo es en qué momento, cuando está en peligro el Estado de Derecho, ya puedes recurrir a la violencia. Porque, claro, no digo que estemos ahí, pero a lo mejor algunos de los que están protestando sí están pensando en que se está pisoteando el Estado de Derecho. Entonces, ¿en qué momento empieza a ser lícito usar la violencia cuando de verdad crees que está acabándose el Estado de Derecho? Porque honestamente hay gente en España muy preocupada con el futuro de esta democracia. Entonces, lo que no van a estar es quietos dejando cómo se atropellan sus derechos y libertades. Se ha criticado en España, ¿no? El Estado dormido, ¿no? Y cuando la nación empieza a despertar... Claro, porque es que si no, será demasiado tarde a lo mejor cuando la gente despierte. Me parece que es un debate importante que tenemos que abordar. Insisto que yo no estoy diciendo que esté justificada la violencia, pero creo que hay que tener en cuenta que lo que está pasando en España es muy grave y hay gente que está seriamente preocupada por ello y, por tanto, es lógico que la gente esté cada vez más caliente. Me callo. Vamos a saludar ya a Marcos. Marcos, muy buenas. Un placer. ¿Cómo estáis? Estuviste, como decía Álvaro, todos estos días desde que arrancaron las protestas en la sede de Ferraz. Desde el viernes pasado no hubo ruido, no hubo problemas. La gente que tú veías allí iba, como decía Álvaro, gente normal, Sí. a protestar, a manifestar su descontento. Y a partir del lunes, ¿qué ocurre? Yo diría que incluso a partir del martes. Lo que hemos hecho en The Objective tiene especial valor porque hemos hecho reporterismo. Así como el resto de periodistas se posicionaron desde el primer día junto a los furgones policiales al otro lado del perímetro, un servidor decidió infiltrarse precisamente para poder palpar en primera persona en qué consistía la manifestación, cuáles eran los distintos perfiles. De hecho, fuimos el primer medio en informar de que el pasado lunes se había gaseado a los manifestantes precisamente porque un servidor sufrió los efectos del lacrimógeno. Pero el resto de periodistas, por cuanto se guiaban de fuentes policiales y de la delegación del gobierno, tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que realmente se había gaseado a los manifestantes. Hasta el pasado lunes no hubo altercados. Yo estaba, como bien ha dicho Álvaro, yo estaba en primera fila, acompañado de algunos miembros de Vox, Manuel Mariscal, Rocío de Mer, Víctor González, el propio jefe de prensa del partido, Juan Flúger, y ninguno atisbó ningún indicio, ningún atisbo de violencia que diera lugar a esa actuación por parte de la Policía Nacional. Repentinamente empezaron a sucederse los porrazos, que fue cuando yo saqué el móvil y comencé a grabar. De hecho, me llevé alguno. Y a los 30 segundos ya teníamos algún bote de gas lacrimógeno debajo de los pies.
Ahí la Policía Nacional, tal y como se ha sabido con posterioridad, estaba siguiendo órdenes del delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, cuyo nombre creo que es Francisco Martín, el socialista Francisco Martín, y eso generó un caldo de cultivo, generó un enfado que lo que provocó es que el martes fuera más gente, pero también que fuera gente más enojada y de un carácter más problemático, más ultra, más radical. Perfiles ya hablamos Abiertamente falangistas, de neonazis, ultras, etcétera. Sí. de algún equipo de fútbol hecho, madrileño, de sí, algún barrio bastante conocidos. Sí, de hecho, el martes, por ejemplo, sí, siguió habiendo representantes de Vox, pero estos estaban bastante más lejos de la cabecera, que es donde estuvieron el pasado lunes, precisamente porque detectaron algunos perfiles algo extraños. Había grupúsculos neonazis, estamos hablando de Ultrasur, estamos hablando de Frente Atlético, estaba también la Falange, estaba Democracia Nacional, España 2000, Isabel Medina Peralta, es decir, grupúsculos reconocidos por la Policía Nacional, reconocidos por los antidisturbios y con un pasado abiertamente violento. De todos modos, ellos estaban en la cabecera, lo cual es una lástima, porque al final era la imagen que proyectaban las televisiones, por ejemplo, pero en esta labor de reporterismo en The Objective también estuvimos recorriendo la calle de Ferraz, recorriendo los aledaños y pudimos evidenciar que el 95% de la manifestación era de un carácter escrupulosamente democrático y cargada de razones para manifestar en contra de la amnistía. De hecho, en cuanto se encendían bengalas por parte de estos grupúsculos, en cuanto se proferían cánticos extraños, aquí están los nacionalistas, por ejemplo, los manifestantes respondían reprobando con abucheos ese tipo de actitudes y ese tipo de cánticos, ¿no? Por eso me da pena que los medios de la otra barricada, que los medios que no han tenido ningún interés en palpar cuáles eran las reivindicaciones y en palpar cuál era el ruido de la calle, que decía Raúl del Pozo, hayan hecho de la anécdota categoría, hayan tomado una ínfima parte por el todo y hayan proyectado una imagen de extrema derecha, de ultra y de neonazi a una manifestación que en el 98% de su composición era perfectamente democrática y estaba cargada de razones, tal y como pudimos exponer en The Objective. Se ha hablado a Marcos muchas veces estos días de si las manifestaciones estaban o no autorizadas. De hecho, hablas de compañeros... Estaban comunicadas y había, digamos, una orden o había un permiso, al menos estoy hablando del pasado lunes, para que esta transcurriera hasta las 10 de la noche. De hecho, es por eso que alrededor de las 9:20, 9:30, por ejemplo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, abandona antes de que se produzcan digamos, el alboroto, antes de que se produzca la represión policial. Él abandona la marcha precisamente porque pensaba que se iba a disolver a las 10 de la noche. Pero no era por ningún otro motivo, pero sí están perfectamente comunicadas. Entonces, Marcos, podemos concluir, digamos, que los violentos, o sea, la parte violenta que hemos visto el martes, son una minoría, eso más o menos lo sospechábamos, pero no tienen nada que ver, digamos, con la organización de estas manifestaciones o con... En absoluto. No sé quién organiza esto, la verdad. Se mueven redes sociales, entonces ahí es cuando entran distintos actores. Por eso es que al final el carácter de la manifestación tiene estas cosas, es incontrolable. Claro. ¿Cómo vas a controlar tú que un grupo de personas, de decenas de personas, acudan a una manifestación que está convocada en redes sociales y que es de carácter abierto? Y de hecho el carácter es que cuantas más personas vayan a manifestar en contra de la amnistía, pues mejor. Pero ¿cómo se controla, no? La idea es que se sigan produciendo las manifestaciones en la Puerta de Ferraz en los próximos días, todas las noches. Así es. La llamada, por ejemplo, de Vox y de distintos grupúsculos afines al partido es de una movilización permanente, constante y creciente en sus propios términos, mientras duren estas negociaciones soterradas en torno a la ley de amnistía. Y Vox ha, digamos, condenado explícitamente los actos de violencia, entiendo. Sí, así es. Y ya o sea, como todos los partidos, como el resto de partidos. Sí, pero también ellos se han abonado a la tesis de que algunos de estos radicales habrían sido infiltrados por parte de una hipotética policía corrupta
al servicio del Bueno, Ministerio del Interior de Fernando Fernández Mañueco. si eso da igual, Marcos. Si en el fondo lo que creo que es relevante es que los violentos son una minoría. Una Sí. cosa, yo creo que aquí unos serán infiltrados, otros no. Muy No, difícil. Yo expongo, Muy preguntabas difícil. por el Ya. argumentario. No, pero que creo que es importante el matiz, porque yo creo que ahora mismo efectivamente hay un tema, y es que Vox sí considera legítimo ir a protestar a la sede Ferraz, es decir, Y han llamado a la manifestación pacífica en todo momento. Bueno, pero que y quiero al decir, respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. correcto, pero la gran diferencia, digamos, entre Vox y el resto de partidos es que en este momento Vox considera perfectamente legítimo acudir a las Eso sí. puertas de las sedes del Eso sí. Partido Socialista Sí. Y eso y llama a ello. protestar pacíficamente. Y, sin embargo, aquí hay otro modelo, digamos, que es el del Partido Popular, que ha concentraciones en elegido plazas. concentraciones en las plazas. Plazas de De España. Puerta del hecho, Sol, por ejemplo, el próximo domingo. domingo. ha en todas las convocado en plazas, todas ¿no? las plazas de Sí. España el día domingo a las 12 12 de la mañana. Bueno, ese es todo otro modelo, y ahí es donde quizás deberíamos introducir a Lupe, porque efectivamente, bueno, está la duda de si se puede o no protestar delante de la puerta de un partido político, si hay alguna limitación al respecto, o si se hace pacíficamente, tienes todo el derecho a hacerlo. No sé, Lupe, si has seguido el debate que Vamos estamos teniendo. a saludarla primero, que no la Vamos hemos a ni saludarla. saludado. Guadalupe, estás escuchándonos, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Me escucháis bien? Que yo os escucho así con un poquito de nieve. Te escuchamos perfectamente. ¿Tú nos has escuchado a nosotros? Yo sí, perfectamente. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar, Lupe, vamos a ver, ¿se puede o no se puede protestar en la puerta de un partido político? Vamos a ver. Lo primero, voy a responder a esa pregunta, pero creo que me vas a permitir que desarrolle antes. Ya te digo que sí, que por supuesto que se puede, con algunas limitaciones, como por ejemplo durante las jornadas de reflexión, que ahí existe doctrina de la Junta Electoral Central. ¿Vale? Pero no existe, eso faltaría, que no puedas protestar en una calle, en un lugar donde haya una sede de un partido político. Bien. Em, Vamos a ver, algo que no se está teniendo en cuenta cuando hablamos de estas manifestaciones es que no solo son legítimas, sino que también son necesarias. Y voy a explicar muy brevemente por qué. La amnistía es una derogación de facto o conlleva una derogación de facto de la Constitución. O dicho de otra manera, es una enmienda a la totalidad de nuestro marco constitucional. ¿Por qué? Porque el mismo se construye sobre un principio básico y fundamental, que es que todos los ciudadanos, en especial los poderes públicos, estamos sometidos al imperio de la ley. No hay nadie por encima del imperio de la ley. Y, lógicamente, quien aplica la ley son los tribunales de justicia. Ahí entra también la separación de poderes e incluso de aquí dimana la igualdad, porque la igualdad formal es ante la ley, todos lo sabemos, ¿verdad? Todos los españoles somos iguales ante la ley, precisamente porque no hay nadie por encima de la ley. Pues bien, la amnistía lo que hace es habilitar al Ejecutivo, creo que Álvaro ha dicho el Legislativo, no, concretamente al Ejecutivo, o un Ejecutivo que tiene una mayoría parlamentaria, habilita al Ejecutivo a situar a personas por encima de la ley y a no tener que responder de sus actos ante los tribunales. Porque, a diferencia del indulto, la amnistía no te obliga a sentarte ante un tribunal, a responder de tus actos, a ser juzgado, a ser condenado y luego a esperar a que el gobierno decida condonarte toda parte de la pena. El indulto te obliga, el indulto no, digamos que no cuestiona la potestad exclusiva de los tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, porque viene después del juicio y de la sentencia firme. La amnistía no. La amnistía puede amnistiar delitos ya juzgados y otros que ni siquiera hayan sido juzgados todavía. Por eso yo digo que es una amnistía. La amnistía está especialmente pensada para Puigdemont. ¿De acuerdo? Entonces, supone una enmienda total a la Constitución porque, por una cuestión de conveniencia política, quien está al frente del Ejecutivo va a situar a una serie, a un grupo de personas por encima de la ley para que su investidura salga adelante. No es convivencia, es conveniencia.
Entonces, yo digo, ¿por qué es necesario? Evidentemente, después de decir esto, es más que legítimo que los ciudadanos salgan a protestar a la calle contra aquellas decisiones del gobierno con las que no están conformes, siempre, y claro está, que las protestas sean pacíficas, porque ni la amnistía está amparada por nuestro marco constitucional, pero tampoco la violencia. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, ¿por qué digo que es necesaria? No solo legítima, sino necesaria. Porque creo que muchos no somos conscientes de que una vez la amnistía salga del Parlamento, salga del Congreso y ahí se publique en el BOE, ya no hay marcha atrás. Incluso si quisiéramos pecar de inocentes y creer que el Tribunal Constitucional, unos meses después, 7, 8, 9 meses después, va a declarar la inconstitucionalidad de la amnistía, los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad, que dudo mucho, ya digo, que se produzca, los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad no se pueden retrotraer. Es que, ¿cómo se desamnistía? Alguien, no sé, os lanzo la pregunta. ¿Cómo se desamnistía? Tú le dices a un señor que estaba siendo perseguido por la justicia, que ya no hay orden de detención contra él, que puede venir a España, puede presentarse a unas elecciones, puede ocupar un cargo público, a los que estaban siendo juzgados por los disturbios, que nada, que el juicio no es que quede en suspenso, porque no es que se suspenda, sino que ya no, ese juicio nunca existió, porque eso supone la amnistía, el olvido del delito, que ese juicio nunca existió porque no hubo delito, jamás se cometió ese delito, lo vamos a olvidar, como si no hubiera pasado. Y todas esas actuaciones quedan en la nada, esa gente queda sin antecedentes, los que habían sido ya condenados quedan sin antecedentes penales, los que estaban acusados ya no hay acusación, ya no hay imputación, y vas a venir 8 meses después a decirles que todo aquello se vuelve a reactivar. Es que creo que de la ley del solo sí es sí tenemos que aprender una cosa, que es la irretroactividad de la ley penal desfavorable. ¿De acuerdo? Las leyes penales favorables se pueden aplicar de forma retroactiva, pero las desfavorables no. Aquí hay una discusión sobre si una ley de amnistía es una ley penal o no es una ley penal, es una discusión entre juristas, que yo creo que evidentemente sí, porque sus efectos, lo que se amnistían son delitos, ¿de acuerdo? Esta en concreto va a ser una ley para amnistiar delitos. Con lo cual, aunque incluso el Tribunal Constitucional dijese la amnistía es inconstitucional, esa inconstitucionalidad valdría a futuro. Es decir, ningún otro partido político o ningún otro gobierno, ningún otro congreso va a poder aprobar una nueva amnistía. Pero esta se quedaría. Y esto lo sabe perfectamente el Ejecutivo. Vuelvo a las protestas. ¿Por qué son Eso. necesarias? Porque porque ¿qué herramientas tenemos los demócratas para tratar de impedir que ante nuestras narices un señor con unas ansias de poder desmedidas nos arrebate la democracia y la Constitución y pisotee el Estado de Derecho sin consecuencias? Pues lo único que nos queda es la movilización ciudadana, firme pero serena. Firme, pero serena. Entonces, yo, aprovechando que me dejáis intervenir en el podcast, pido a la gente que, por supuesto, yo lamentablemente por mi operación de la vista no puedo. Imagínate si me afectase algún gas lacrimógeno de estos como lanzaron la primera vez. Pero a todo el que pueda sumarse a las manifestaciones, me da igual a la que sea, siempre que sean manifestaciones contra la amnistía, y siempre que sean manifestaciones que se convoquen de forma pacífica, que se sume porque las implicaciones de esta ley de amnistía van a ser determinantes para el futuro de todos nosotros. No estamos hablando de la política de siempre. Tras la amnistía viene el referéndum y tras el referéndum van a venir muchísimas cosas más, la peor de todas, el control del Poder Judicial. Ya hoy lo estaba anunciando Ione Belarra. Cuando esta señora habla de democratización del Poder Judicial,
habla de control y de quitar lo que hay para colocar a los suyos. ¿De acuerdo? Entonces, Ellos creen que... Lupe, Dime, dime. perdona, no. Entonces, para ir aclarando el tema de las protestas, ¿consideras que manifestarse delante de la puerta de un partido político es perfectamente posible? Claro, sí, vamos a ver, Álvaro, llevamos ¿No 40 lo años consideras, no de, lo de consideras democracia. ataque a la democracia como considera el presidente del gobierno? Bueno, vamos a ver. Yo es que recuerdo las movilizaciones frente a las sedes del Partido Sí, Popular pero que se hiciera tras por el otro lado el no atentado. justifica. O sea, yo te pregunto, en teoría Ya lo sé que no, ya lo sé que no justifica. Pero vamos a ver. Manifestaciones delante de las sedes de partidos durante estos 40 años de democracia ha habido siempre. Mucho más graves que las manifestaciones ante las sedes de los partidos son las manifestaciones rodeando el Congreso, por ejemplo, escracheando a los representantes de la soberanía En popular las propias casas y de en las propias algún casas. ministro del Partido Mucho, Popular. mucho más grave. Y no sé, ¿alguien me puede, por favor, pasar la sentencia donde dice, donde el Tribunal Constitucional dice que uno no puede manifestarse ante o de un Tribunal Superior de Justicia, la que sea, alguna sentencia, algo, una que, excluyendo lógicamente las jornadas de reflexión por lo que ellas implican, una única sentencia que diga que manifestarse en la calle donde está la sede de un partido político no está amparado contra la Constitución y es antidemocrático? Es que, claro, aquí parece que lo que es democrático o no es democrático es lo que le parece al señor Pedro Sánchez, que por cierto, y como muy bien ha indicado Álvaro, la cuestión es qué legitimidad tiene un partido político y un presidente que va a amnistiar delitos mucho más graves que la violencia que vimos ayer en el último tramo de la manifestación de la calle Ferraz, que reventaron los ultras. ¿Qué legitimidad tiene cuando, por ejemplo, parece ser que entre los amnistiados van a estar los acusados por terrorismo de Tsunami Democratic? Ya está la fiscalía en ello, está cambiando también de opinión, una cosa bochornosa y vergonzosa e inaudita. Unos señores que vándalos, vamos a llamarlo lo que son, vándalos que incendiaron las calles de Barcelona, de Cataluña, que causaron unos daños en el mobiliario público calculado en millones de euros, que asaltaron infraestructuras críticas del Estado de forma organizada. Recordemos el aeropuerto del Prat, recordemos las estaciones del AVE. ¿Los va a amnistiar? Está previsto que lo incluya en la amnistía, que va a amnistiar a malversadores, que además, vamos a decir, que parece ser o se les pretende el juez García Castellón los imputa como, digamos, como los ha imputado como los responsables intelectuales y superiores jerárquicos tras Tsunami Democratic, que son Puigdemont y Marta Rovira, que además son malversadores, además desobedientes. Tenemos a todos los que participaron de los desórdenes públicos, pretende amnistiar también, y por lo que se está hablando, se pretenden amnistiar delitos anteriores como los que pudo cometer Artur Mas. Es decir, estamos hablando de que tú no puedes pedirle a tu contrario que condene una violencia de un orden en varias magnitudes inferior a lo que tú vas ahora a amnistiar por tu propio interés. Es que resulta de verdad ridículo. Otra cosa es que, como muy bien ha dicho Feijóo, que verdaderamente ha hecho un discurso notable hoy, como bien ha dicho Feijóo, ni amnistía ni violencia, porque ninguna cabe en el marco de la convivencia. Pero cuando hablamos de violencia, hablamos de la violencia de la extrema derecha y de la violencia de la extrema izquierda, de todas las violencias. Lo que no vale es condenar una mientras se garantiza la impunidad para la otra. Mucho tendría que escalar lo sucedido en los alrededores de la sede nacional del Partido Socialista
para poderse equiparar siquiera al nivel de violencia de los CDR o al nivel de caos que organizó el Tsunami Democratic. Entonces, ¿con arreglo a qué se va a rasgar ahora las vestiduras el Partido Socialista si está dispuesto a amnistiar este nivel de violencia mira, y de caos mucho lo, mayor? Amnistiará también a los lo que, detenidos de lo, ayer, entonces, obviamente. Vale, lo que es evidente y tenemos que tener todos en cuenta es que todo este relato que está imponiendo el Partido Socialista a raíz de la primera manifestación multitudinaria en Ferraz, que fue el lunes, y que despejaron con láser lacrimógenos como si allí estuvieran concentrados lo peor de la Kale Borroka Batasuna, pues ellos quieren, digamos que, victimizarse. ¿Por qué? Porque ellos han perdido la legitimidad, como estamos hablando, para exigir a los demás que, que condenen actos vandálicos pues, crímenes, porque están dispuestos a amnistiar algunos muy graves simplemente para resultar investidos. Entonces, digamos que buscan el refugio en la victimización porque por algún mecanismo psicológico parece ser que el hecho de autopercibirte como víctima te garantiza la posibilidad de realizar discursos hipermoralizantes sobre la violencia, ¿verdad? Entonces, ellos están intentando pues escudarse en que son víctimas, porque es que además les viene muy bien para distraer la atención de las negociaciones de Santos Cerdá con Puigdemont, que están atascadas y lo que quieren, lógicamente, es que el foco esté en otro sitio y además, pues ellos tener el argumento de, uy, madre mía, con la violencia esta de la derecha y extrema derecha, lo que vamos a convencer a Puigdemont, porque al final va todo de esto, vamos a convencer a Puigdemont de que, mira, de que es que no hay otra salida, es decir, que el odio contra el PP y Vox sea el pegamento que los una, ¿verdad? Y si encima le añades toda la retórica toda la retórica procesista que está asumiendo el PSOE, pues señalando directamente al juez García Castellón. Yo, por ejemplo, las declaraciones del secretario de Estado de Igualdad me parecen gravísimas, diciendo que está prevaricando para dificultar la investidura. Y Ione Belarra, que ya nos tiene acostumbrados, pero es que eso lo diga una ministra del Gobierno de España, es gravísimo. Entonces, pero bueno, ¿cuál es el foco de atención en lugar de esas graves declaraciones, en lugar de las negociaciones? Pues las manifestaciones, porque, madre mía, son un atentado contra la democracia. Es que es como ver, yo se lo dije el otro día a Álvaro, es como ver al lobo acusando a Caperucita de que se lo quiere comer. Es igual. Y luego hay un tema que a mí me preocupa mucho desde el punto de vista ya casi como ciudadano, ¿no? Cuando un Estado amnistía y perdona hechos tan graves como los que vivimos durante el proceso, con disturbios tan graves como los que vivimos entonces, en el fondo se está extendiendo la idea de que hay impunidad. Es decir, tú no puedes pretender mantener bajo control las calles cuando unos acontecimientos tan graves como aquellos los acabas amnistiando. Porque entonces cualquier ciudadano, lógicamente, puede acabar tomando conciencia de que aquí todo vale, de que aquí las calles pueden arder, porque no tiene consecuencias. Yo creo que aquí esto está claramente pasando. El gobierno... Especialmente cualquier ciudadano independentista, particularmente. Bueno, pero da igual que sea independentista o no. Es decir, un Estado tiene que ser ejemplar a la hora de aplicar el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho. Entonces, lo que no puede ser es que se extienda la sensación de que hay impunidad, porque entonces vamos hacia el caos. Y esto yo creo que es lo que está empezando a pasar. Aquí en España hace mucho tiempo
que se sabe que no pasa nada si no cumples la Es que ley. es la causa del independentismo, pero dentro claro, de unos y casi- años claro. puede y ser casi cualquier peor otra que- causa, la casi- causa verde, pero cualquier Bueno, es que- causa, es que- pero cualquier peor, causa. Casi peor. Yo creo que el sentimiento no es precisamente de impunidad, sino de que existe una ley estamental, ¿no? Es decir, la ley del embudo. Así como a la oligarquía corrupta catalana o a los separatistas se les permite cierto grado de violencia, al ciudadano raso, al que se manifiesta frente a la sede de Ferraz y demás, se le va a aplicar toda la contundencia de la ley, toda la contundencia policial y no se le va a pasar ni una. Es mucho más grave que un sentimiento generalizado de impunidad, sino un sentimiento de asimetría legal bastante fuerte que beneficia precisamente a quienes quieren en última instancia hacer daño a la nación. Eso iba a apuntar yo, Marcos. Está muy bien tirado. Yo lo llamo impunidad selectiva. ¿Vosotros de verdad creéis que en este país existe una sensación generalizada de impunidad hacia los acusados de corrupción del PP? Lo dudo. La sensación es de una impunidad selectiva, concretamente de que cualquier persona que sea necesaria para que Sánchez alcance sus objetivos políticos, bien sea la investidura, bien sea la aprobación de una determinada ley, bien sea sacar adelante unos presupuestos, pues puede verse beneficiada por el gordo de la lotería que supone no tener que responder de tus actos ante los tribunales de justicia pues eso, pues por una mera cuestión de conveniencia política. Es que de verdad que parece distópico que tengamos que hablar de esto, pero bueno, muchos llevamos advirtiéndolos mucho tiempo, en especial desde de Objective. Yo desde, lo sabéis bien los que estáis en el periódico y me leéis, ya en cuanto se derogó la sedición, el año pasado yo advertí, o en cuanto se le escapó a Chiqui Montero que estaban pactando con los independentistas la derogación de de la sedición para sacar adelante unos presupuestos, yo ya advertí de las consecuencias que eso iba a tener. El Tribunal Supremo, la Sala Segunda, confirmó la existencia de ese vacío punitivo que suponía no poder contener desde un punto de vista judicial los referéndums de independencia sin violencia. Y bueno, esto que estamos viendo es la antesala necesaria para que se pueda producir el referéndum, claro está. Bueno, es que hay que recordar además que se va a amnistiar a esta gente sin que se haya arrepentido, pero es que esta misma semana tienen previsto ya aprobar una moción en el Parlamento para empezar a desarrollar una nueva ley de referéndum que les podría llevar perfectamente a la independencia y esta vez, como decía ahora Lupe, sin tener tipificado el delito de sedición. Es decir, que podrían llevar adelante su plan sin tener que intervenir, sin poder intervenir. Por eso es tan tramposo España, además ¿no? el argumentario del perdón, ¿no? Porque a todos se nos enseñó, sobre todo quienes fuimos educados en una educación cristiana y demás, que el perdón requiere dos requisitos. En primer lugar, el arrepentimiento del perdonado y en segundo lugar, un propósito de enmienda. Es decir, pero es que no existe ninguna de las dos cosas. No solo no hay arrepentimiento, sino que siguen abonados a lo tornarem a hacer. Están avisando de que lo van a hacer. Están avisando de que lo van a volver a hacer. Y da igual, y da exactamente igual. Se lo están diciendo. Y dicen, no, es que ahora hay más calma, claro. ahora hay más calma en Cataluña. Bueno, será la calma antes de la tormenta, porque es que viene y tienen los mecanismos legales ahora para hacerlo. Y es importante lo que ha señalado Álvaro respecto al tema de que no se han arrepentido. Es decir, la amnistía, primero, que es extraña a las democracias porque es una herramienta pensada para los cambios del régimen, para el tránsito de una dictadura a una democracia y que se condonan pues una serie de delitos que o bien no van a estar tipificados no pueden estar tipificados en un ordenamiento democrático porque son políticos de opinión, ideológicos, o bien porque se cometieron para la consecución de la democracia. Pero cuando hablamos de una amnistía democrática, que menos, ¿verdad?, partir de que el Estado está dispuesto a olvidar el delito porque el delincuente está arrepentido, no porque el que pide perdón al delincuente es el Estado. Pero es que la amnistía que está dispuesta a aprobar Sánchez es una amnistía en la que todos los españoles pedimos perdón al procés porque, y ya se ha publicado en algún medio de comunicación, porque
todas las actuaciones judiciales contra los políticos catalanes cometidas durante más de una década supusieron una persecución judicial, dado que lo que se llama el lawfare, que implica que los jueces instrumentalizaron su posición para hacer política. Es que es gravísimo, pero es el relato que asume la ley de amnistía, porque estos señores no solo no se han arrepentido, sino que han dicho a las claras que lo van a volver a hacer, y como ha apuntado Álvaro, mañana ya está previsto volver a tratar en el Parlamento el tema de las leyes de desconexión. Lupe Sánchez, columnista de The Objective, jurista, muchísimas gracias. Desgraciadamente sé que este tema lo vamos a volver a tratar, si no la semana que viene, la siguiente, porque me temo, Marcos, que las movilizaciones van a continuar, van a ir en crescendo. No sé si se irán en crescendo, porque así como el lunes, digamos, que lo que se percibió como una respuesta policial desproporcionada generó que el martes fuera mucha más gente. Lo sucedido el martes, con la presencia de algunos grupúsculos radicales, sí que puede, digamos, frenar o echar para atrás a alguna gente que de otro modo hubiera acudido. Entonces, vamos a esperar a ver lo que sucede en los próximos días. Los encuentros convocados por el Partido Popular en todas las plazas, esa protesta ciudadana eso ya tiene otro carácter, de ¿no? otra manera. En cualquier caso, yo estoy con lo que decía Lupe al principio, hagamos un llamamiento a que todo el que quiera protestar, proteste, pero que lo haga pacíficamente, que es como debe un demócrata comportarse en todo momento. Pues Lupe, Marcos, muchísimas gracias a los dos. A vosotros un saludo. Y en este punto, Álvaro, como hemos dicho al principio, vamos a saludar a Ketty Garaya, nuestra compañera, para que nos cuente el minuto y resultado de cómo están las negociaciones. Ketty, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hablábamos la semana pasada de minuto y resultado, de emoción hasta el último momento, pero es que las circunstancias van cambiando y ya no sabemos en qué punto nos encontramos. Cuéntanos de primera mano, que tú tienes toda la información, en qué punto está la investidura y la negociación. Bueno, le pasa también a Santos Cerdán, ¿no? Que no sabemos en qué punto nos encontramos y estamos ahí en tierra de nadie, Lost in Translation, o en Bruselas, esperando precisamente a que esto avance, porque es verdad que la información que teníamos es que esta era la semana de la entronización, la semana en la que se tenía que producir los fastos de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, con el objetivo de que acudiera ya investido el fin de semana pues a ese congreso del PSOE europeo. Esto es algo que ya no se va a producir, según lo que nos cuentan y lo que nos han ido contando durante toda la semana fuentes gubernamentales, que ya están trabajando sin fechas, pero con la vista puesta, bueno, pues en la semana que viene, o incluso sin descartar que nos vayamos al último minuto, a la zona de riesgo que hemos ido contando, a los minutos finales de final de la semana que viene, incluso principios de la siguiente, porque es verdad que se tiene como fecha tope de margen hasta el 22, 23 a más tardar de noviembre. Yo creo que estaría más ajustado, pero que todavía podría encajarse, y por lo tanto a la espera de eso se está. De la negociación en sí, que sabemos, pues no son tampoco señales muy positivas. Sabemos que la negociación está estancada porque, entre otras cosas, se están negociando cuestiones sobre el contenido de la ley de amnistía y cuestiones sobre el contenido de otras cuestiones al margen de la ley de amnistía, como puede ser, por ejemplo, la nación catalana, el reconocimiento a la nación de Cataluña. Esto era algo que parecía hace una semana que estaba asumido, que estaba cerrado, que ya estaba terminada la negociación, pero que todavía no se ha cerrado, y que en las últimas horas todavía se han ido intercambiando papeles entre el equipo negociador de Carles Puigdemont y el equipo negociador de Santos Cerdán, que no se ha reunido con el expresidente catalán en Bruselas, básicamente porque no ha querido el fugado de la justicia. Bueno, Ketty, ¿qué tal? Vamos a ver, fíjense ustedes, si nos están escuchando, la auténtica situación en la que estamos, y es un Partido Socialista completamente, yo decía al principio del programa, humillado, arrodillado ante Puigdemont. Y es literal, porque lleva, como está diciendo Ketty, su secretario de organización varios días en Bruselas, esperando ser recibido por este señor, y ahí está.
instalado en un hotel. Hablábamos la semana pasada, secuestrado. Está instalado en un hotel esperando que le haga caso Puigdemont y que se digne en recibirle. Es decir, no solo tenemos un gobierno y un partido del gobierno que está dispuesto a hablar y a negociar la investidura con un prófugo de la justicia, sino que encima acepta ser sometido a esta permanente humillación en la que están estos días, ¿no? O sea, lo cual es que es terrible, porque da la sensación, como en efecto es, de que el PSOE está dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir en el poder. Ketty, aparte de esta cosa que he dicho de inicio, me gustaría hacerte la pregunta que todo el mundo me hace estos días y que todo el mundo se hace en sus casas. Tú, que eres la periodista mejor informada sobre el gobierno, la que más información y mejor tiene, ahora mismo, ¿crees que va a haber gobierno de Sánchez, sí o no? Pues ya siento darte la razón, pero yo creo que ahora mismo sí que hay una altísima probabilidad de que haya gobierno y una muy baja probabilidad de que haya elecciones. Creo que todos lo dan por hecho. Yo no daría todo por cerrado, desde luego. Creo que es verdad que aquí hay un caldo de cultivo que no hay que desdeñar y que no hay que ignorar, como es precisamente este recrudecimiento de la violencia en las calles, estas movilizaciones frente a las sedes del Partido Socialista. No digo que esto vaya a hacer, porque no lo va a hacer, repensar a Pedro Sánchez sus intenciones de llegar al Palacio de la Moncloa a toda costa. Eso es algo absolutamente impensable. Pero sí digo que los informadores y que los entornos del expresidente catalán Carles Puigdemont relatan que él está encantado con la situación de violencia callejera que se está produciendo ahora mismo en España, que desde Bruselas o desde Waterloo está asistiendo casi con satisfacción a este clima de inestabilidad que se respira. Es que da la sensación que es lo calles. que han conseguido lo que querían al final. Han conseguido lo que querían. Bueno, lo que explican estas fuentes es que Puigdemont es sinónimo de caos y que en el caos se encuentra a gusto. Con lo cual, el único escenario improbable, ya digo, en el que yo creo que se podría frustrar la investidura es que este escenario vaya a más y que esto haga que Puigdemont se repiense realmente si le interesa no generar una tensión que para ellos se puede rentabilizar demoscópicamente y en las urnas, en resultados electorales tangibles, y por lo tanto frustre en el último minuto ese acuerdo. Porque es verdad que lo que dicen desde ambos entornos, ambas partes de la negociación, es que la negociación está llegando a su fin, que se están cerrando los últimos flecos, que esto hay una voluntad inequívoca, un compromiso político asumido entre ambas partes de que esto se va a alcanzar. Pero llevamos 3 meses en los que Puigdemont no para de subir de precio, el PSOE cada vez se humilla más, como tú bien estás diciendo, Álvaro, y en el que se están quemando etapas y se están gafando todas las previsiones de investidura que tenía el gobierno. El gobierno lleva diciendo desde octubre que va a ser investido inminentemente y la inminencia parece que está bastante dilatada en el tiempo, con lo cual yo creo que esto es un mal síntoma, pero no creo que sea determinante, por lo menos no a día de hoy. Creo que hay que estar alerta, pero que creo que a día de hoy lo más probable es que haya una investidura y que sea en la semana del 13-14. ¿Qué puede pasar como escenario más inquietante, ¿no? o más determinante? Que la investidura se vaya al fin de semana de la semana que entra, ¿no? El 18-19, perdón, sábado y domingo, que es un escenario muy probable y motivo por el cual, como nos contaba Paloma Cervilla en una crónica de Objective y recientemente, Francina Armengol ha habilitado los plenos, los fines de semana para celebrar los plenos. ¿Por qué es probable? Porque Puigdemont quiere irse al último minuto, quiere proyectar precisamente su fuerza negociadora, quiere proyectarse como llave de la gobernabilidad, pero en ese último minuto hay que tener en cuenta, y por eso digo que es entrar mucho en riesgo, que hay que convocar una consulta a la militancia por parte de Junts, que todavía queda por saber el precio del PNV, que el PNV nos están llegando informaciones de que no solo va a pedir también el traspaso de sus propias cercanías, Y vasca incluida, sino también el traspaso de las competencias de la Seguridad Social,
que esto es algo que yo creo que a día de hoy, pero casi lo digo con la boca muy pequeña, es inasumible para el Gobierno y para el Partido Socialista, y por lo tanto se necesita también tiempo para pactar precisamente con el Partido Nacionalista Vasco, para celebrar esa consulta y para que se pronuncie Podemos, que nos ha dejado muy claro que ellos reclaman una soberanía de voto, pero de momento no les escuchamos y hay que recordar que tienen 5 votos también, igual que el Partido Nacionalista Vasco. Con esto, lo único que quiero decir es que la fecha tope, desde luego, para convocar un pleno sería el 22-23. Ellos están pensando más en el fin de semana anterior, pero que creo que en esos días hay que hacer varios encajes de bolillos muy complicados, muy precipitados, y que habrá que pues seguir con suma atención, con La suma cara de cautela. Álvaro Ketty lo dice todo, nuestros oyentes lo van a ver en la grabación. Álvaro. No, bueno, por las fechas. No, por no, todo, pues por yo estoy no, estoy de acuerdo en que tiene pinta y la información que tenemos apunta a ello, de que al final saldrá Sánchez. Lo que pasa es que, Ketty, hay una cuestión que me perturba un poco, o que me parece un poco extraña, y es que a estas alturas todavía no conocemos el texto de la ley de amnistía. Entonces, esto yo no sé qué significa, por qué no nos la han enseñado. Es cierto que ya Sánchez se atreve a hablar de amnistía ante el Comité Federal del PSOE. De hecho, hizo una defensa muy encendida de la ley de amnistía. En el compromiso con Esquerra ya viene también recogida la ley de amnistía, pero no conocemos su contenido. Y por tanto, es muy difícil criticar la ley de amnistía sin conocer los detalles, porque bueno, nos podemos imaginar los detalles, pero realmente no los conocemos. Entonces, ¿cuándo crees tú que va a estar esto disponible? ¿Cuándo crees tú que van a llevar la ley de amnistía al Congreso? ¿Esto en qué estado está? Bueno, como tú bien sabes, lo que contamos esta semana es que hay un alto riesgo y que el PSOE ya está empezando a barajar el presentar esa iniciativa sin el apoyo de Junts per Catalunya. Y esto, es muy relevante porque precisamente quien dicta la ley está receloso de firmar el acuerdo. Y si esto ocurre, se van a descolgar o se pueden descolgar muchas de las formaciones políticas que están exigiendo de los socios Frankenstein que o todos o ninguno. Es decir, que si no asumen el coste de firmar esa iniciativa, los propios beneficiados y los que la están negociando no lo van a asumir los que no conocen el texto en sí todavía, ¿no? Con lo cual se podría dar la posibilidad de que la presentaran solo PSOE y Sumar. Es verdad que siempre se ha dicho que es una condición sine qua non para que se celebre la investidura, pero yo la verdad es que por eso creo que es importante abrir los ojos y estar pendiente de los detalles, y uno de esos detalles, como tú bien dices o como tú bien apuntas, es el de la presentación de esta iniciativa. Aquí, en fin, inquieta, no solo que no conozcamos el texto, porque el texto todavía se está negociando, por eso no se ha registrado, pero inquieta no tener perspectivas de que esto se vaya a hacer todavía o se vaya a hacer con cierta inminencia, cuando en realidad realmente solo tenemos una semana de margen para la investidura, no se tienen 10 días a lo sumo. Y creo que, insisto, es inquietante porque no sabemos si en esa negociación, y teniendo en cuenta los nuevos plazos que acabamos de contar, es decir, que todo no acaba cuando se llega a un acuerdo con Junts per Catalunya, sino que ahí habrá unos 3-4 días de histeria colectiva en el cual se tienen que encajar todas las piezas del puzzle complejísimo que tenemos enfrente, con el cierre de otros acuerdos de PNV, de Bildu, el cierre y la confirmación de que no habrá sorpresas por parte de Podemos. Y en todo ese contexto, si se conoce un texto de amnistía, quizás puede ser perjudicial. Yo no descartaría hasta el escenario de que el texto de la amnistía no se conozca cuando se vote la investidura de Pedro Sánchez, y que se conozca después, que se llegue a un acuerdo político, que sepamos unas líneas someras de esa norma, pero que no conozcamos la integridad de la proposición de ley de los grupos parlamentarios hasta después. Digo, no lo descartaría, no digo que esto es lo que vaya a ocurrir, pero desde luego es inquietante que no sepamos más y que no se haya registrado aún. Bueno, de hecho, yo creo que también se guardan la carta en el Partido Socialista de la posibilidad de que haya unas nuevas elecciones y, por tanto,
también les conviene, yo creo, no enseñar toda la ley de amnistía para que, llegado el caso de que las negociaciones con Puigdemont no culminen satisfactoriamente, bueno, pues presentarse a las elecciones diciendo, miren ustedes, yo no cedí, no quise ceder a todo lo que me pedían y Era por amnistía, tanto... pero poca, ¿no? No, y claro, porque siempre, si no has enseñado la ley, pues siempre podrás decir que en realidad no había ley y que en realidad estabas negociando a ver si conseguías un texto medianamente constitucional y que como no lo has logrado, pues que vas a elecciones. El relato, ¿no? Es decir, claro... Es verdad, Álvaro, y eso es así, eso ha sido así desde el primer momento, el miedo a quedarse con la amnistía al aire, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ya es demasiado tarde y lo saben en el equipo negociador. Para dar vuelta atrás, ¿no? Para dar marcha atrás. Y lo sabe el Partido Socialista, totalmente. Y de hecho, el temor que existe ahora mismo, fíjate, entre los más antisanchistas del Partido Socialista, pero que ansían precisamente que haya un gobierno, es que como no haya gobierno, lo que dicen literalmente, que esto lo hemos contado y más que vamos a contar en los próximos días, es que estamos muertos. La conmoción ahora mismo interna que hay en el Partido Socialista y cómo vamos viendo cómo afloran las críticas internas contra los negociadores, por el ridículo que se está haciendo en la negociación, por la humillación, por la posición de sumisión de los negociadores y concretamente de Santos Cerdán. Y el escenario de inestabilidad y de temor a que no se pudiera llegar a un acuerdo y por lo tanto que vayamos a elecciones y el partido se desangre finalmente, porque ya dio síntomas de que se podía desangrar en las elecciones del 28 de mayo, es absoluto y total. Con lo cual yo creo que ya se ha llegado tan lejos, se ha ido tan hacia las posiciones de los independentistas y asumiendo posiciones tan sumisas con Puigdemont concretamente, con Junts per Catalunya, que ya no habría manera de arreglar unas malas perspectivas electorales para el Partido Socialista. Por eso ya algunos nos empezamos a caer del guindo y empezamos a ver que la probabilidad de elecciones se va alejando, porque ya da igual. Ahora ya tenemos que aceptar cualquier cosa con tal de que haya un acuerdo. Ketty, compañera, muchas gracias, como siempre, por todas esas claves. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a saludar ya a nuestro compañero experto en tribunales, a Fran Serrato. Fran, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? Álvaro, porque claro, en medio de esta situación que estamos hablando de la amnistía, entra la Audiencia Nacional, entra el juez García Castellón para imputar en la causa de Tsunami Democratic a Puigdemont y también a Marta Rovira por terrorismo. Entonces ya, pues todas las ideas que teníamos empiezan a aturullarse en la cabeza y claro, el oyente quiere saber, oye, ¿la Audiencia Nacional realmente puede paralizar una futura posible amnistía a Puigdemont o no? A ver, esto efectivamente ha sido una actuación judicial que ha descolocado mucho a todo el mundo, sobre todo por cómo se ha producido. Nadie preveía que de repente se imputara a Puigdemont por terrorismo en una causa que lleva mucho tiempo abierta, ¿no? En efecto, altera, yo creo, bastante los planes de Pedro Sánchez porque seguramente esta negociación que están ahora teniendo con Junts tiene que ver con lo que ha pasado con García Castellón en la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque hasta ahora teníamos bastante claro que si el gobierno y el Parlamento aprobaran una ley de amnistía, eso no iba a poder ser parado por nadie, salvo por el Tribunal Constitucional, que ya sabemos que más o menos controla el Partido Socialista a través de Pumpido y del resto de magistrados de su mayoría. Pero hasta ahora teníamos más o menos claro que no podía frenarse la ley de amnistía y que, por tanto, una vez pactada entre Junts y el PSOE, iba a tirar para adelante. Porque hay que explicarle a los oyentes una cuestión técnica, pero creo que es importante, y es que en los tribunales sentenciadores, es decir, en aquellos actos que estén sub judice o que hayan sido condenados, pues los tribunales sentenciadores de estos delitos amnistiados pueden en un momento dado plantear una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional para preguntar cómo hay que aplicar la ley de amnistía. Y eso es verdad que puede llegar a paralizar algunos procesos. Por ejemplo, en el caso del Supremo, el tribunal sentenciador del procés podría dirigirse al Constitucional e iniciar los trámites que alargarían o paralizarían la amnistía, pero solo
para los condenados por el Tribunal Supremo, en ese caso. Y no está condenado Puigdemont. Por tanto, para los juzgados, claro. Es que entonces que no ¿el Tribunal Supremo puede paralizar o puede retrasar la ley de amnistía? Sí, pero solo para los condenados o solo para aquellos casos en los que estén todavía en proceso, en el Supremo o en otros tribunales que también pueden dirigirse al Constitucional o adherirse a la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo. Entonces, estaba más o menos claro que Puigdemont iba a poder beneficiarse de la ley de amnistía desde el minuto 1. De hecho, yo, hablando con importantes magistrados, siempre me han dicho, mira, con Puigdemont no hay escapatoria porque si se aprueba la ley de amnistía, él puede presentarse en Barcelona al día siguiente, que va a ser muy difícil justificar su detención cuando su delito está amnistiado, o su posible delito. Pero claro, en estas viene la Audiencia Nacional y le imputa por terrorismo. Y en ese momento cambia todo, porque ninguno de los delitos previstos en la ley de amnistía, o al menos de los que sospechamos que van a estar incluidos en la ley de amnistía, pues ninguno de ellos es el terrorismo, lógicamente, porque evidentemente a ningún gobierno más o menos cuerdo se le ocurre amnistiar un delito de terrorismo, y menos durante 10 años. Esto tendría consecuencias tremendas, pues imagínense ustedes, para todos los terroristas detenidos por yihadismo, por ejemplo. O sea, o cualquier terrorista de ETA, o en fin, esto podría tener implicaciones mayores y sobre todo, hombre, internacionalmente, ¿con qué cara justificas tú la ley de amnistía cuando estás amnistiando el terrorismo? Que es un delito que, en fin, que todos los países se entienden a la primera. Es decir, esto no es la sedición que en algunos países no existe. Claro, el delito de terrorismo está clarísimo en todos los sitios. Por tanto, yo creo que complica mucho porque si le imputan, evidentemente Puigdemont ahí va a tener un problema porque va a tener que exigir que se le meta la ley de amnistía al delito de terrorismo y eso, vamos, creo que Sánchez no va a ser tan atrevido de hacerlo. Pero bueno, vamos a escuchar al experto que es el que sabe. Bueno, yo creo, vamos a ir por partes porque aquí hay bastante leña que cortar. Creo, primeramente, que García Castellón ha hecho García Castellón es el juez de la Audiencia Nacional que imputa el caso de terrorismo a Puigdemont. Esto se tiene que juzgar. La Fiscalía, aunque en un primer momento dijo que esto podía ser terrorismo, 3 días después del 23J, de las elecciones generales, dijo que no, que esto no era terrorismo, que esto era desórdenes públicos. No, al revés, te corrijo. Bueno, la Fiscalía siempre ha defendido que esto era terrorismo y que había que imputar a Puigdemont. Eso digo. Y ha cambiado de opinión. Eso digo. 3 días después del 23J cambió y dijo desórdenes públicos. Sí. Eso decía, justamente sí. eso. O sea, que digamos que una vez que se vio que los votos de Puigdemont eran necesarios, bueno, yo la no Fiscalía se puso del lado de Puigdemont. Bueno, no tan ¿Y quién así. controla la Fiscalía? No tan así. Bueno, eso lo dijo el propio Sánchez. La Fiscalía soy yo, dijo Sánchez en Radio Nacional pero de España. Decir, no tan así porque, vamos a ir por partes, porque realmente hubo un proceso para saber si el diputado 121 caía del lado del PSOE. No fue tan así. Pero sí es verdad que supongo que viendo cómo quedaban los resultados electorales, pues a lo mejor había que contentar a algún jefe. O hay un giro sospechoso al menos. Eso sí es cierto. El juez García Castellón dice que si se perdona delito de terrorismo, se contravendrían diferentes leyes, directivas europeas e incluso resoluciones de Naciones Unidas. Aquí ha llegado ahora un contragolpe, un contraataque del abogado de Puigdemont, de Boye, que dice que, hombre, que si el juez García Castellón está imputando a Puigdemont por terrorismo, el propio García Castellón habría estado incumpliendo durante toda la instrucción del proceso, pues diferentes directivas, porque tendría que haber aplicado una directiva europea para combatir el terrorismo, que en el artículo 26 dice que se tienen que activar protocolos de cooperación. Así que esto hay que ir detenidamente, hay que ir por pasos, porque la ley de amnistías, la proposición de ley se va a presentar en breve, en semanas como mucho. Y todavía el proceso por terrorismo de Tsunami estará abierto.
Entonces hay que ver en qué queda la cosa, porque la Fiscalía ya ha dicho que va a hacer un auto diciendo que esto no es terrorismo y va a un poco a rebajar las expectativas con las que nos ha puesto el juez García Castellón. Ya, pero lo que diga la Fiscalía no es determinante, es decir, aquí lo que importa es si sigue o no imputado, y si está imputado por terrorismo, evidentemente no puede pisar España. O sea, lo que quiero decir es que a ti te puede amnistiar el gobierno de todos los demás delitos, pero si tú estás imputado por terrorismo y pisas Barcelona, te detienen al día siguiente. Si es que el problema es que hasta esta imputación, Puigdemont sí que podía plantarse en Barcelona el día después de la ley de amnistía, porque no habría delitos sobre él. El problema es que ahora, simplemente con la imputación ya te van a agarrar. Te van a agarrar porque hay una causa abierta en la Audiencia Nacional que te están investigando. Hombre, el caso es que Puigdemont todavía sigue siendo parlamentario europeo. Sí, hasta que en unas semanas también está previsto que hable ya, que proyecte sobre el caso su decisión el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene que avalar lo que ya dijo en junio, a final de junio, el Tribunal General de la Unión Europea, que le quitaba esa prebenda, ¿no?, por ser diputado europeo, esa prebenda de la inmunidad. Y si le quita esa prebenda, pues por supuesto que en cuanto ponga el pie en Barcelona, pero si tiene esa inmunidad, expertos dicen que no se le puede detener porque no estaría acorde con... Bueno, no se le puede detener, pero ¿por qué no viene a España? Bueno, tiene la oportunidad de hacer una declaración voluntaria, que el juez García Castellón pero le ha dejado hacer. No viene a España a pesar de ser eurodiputado porque sabe que le van a detener. Entonces, yo creo que aquí lo importante también es tener en cuenta que Puigdemont lo que quiere es poder volverse a presentar a las elecciones. Para las europeas no hay problema porque ya lo consiguió una vez y, oye, ahora si lo único que le falta a Puigdemont es renovar el DNI, digo yo que Sánchez le renovará el DNI en cualquier comisaría ahí de tapadillo, en el consulado o en la embajada. Pero como quiere ser presidente de la Generalitat, porque en el fondo aquí lo que subyace es el intento de Puigdemont de regresar al puesto en el que estaba, pues ahí lo va a tener más complicado, porque evidentemente se le tiene que arreglar el panorama de aquí al año 25, que son cuando tocan las elecciones. Entonces, bueno, vamos a ver por qué, insisto, esta imputación de terrorismo, aunque no acabe en nada, que no sabemos, pero el hecho simplemente de estar imputado paraliza todo. Claro. Digamos que mete todo en stand-by y por tanto ahora ya no va a ser tan fácil. Entonces ahora Puigdemont sí que creo que tiene argumentos suficientes como para pensarse con calma si le conviene o no investir a Sánchez, porque hasta ahora la investidura y la amnistía le garantizaban la posibilidad de regresar a España con libertades totales recobradas. Pero ahora esto le complica el futuro y no sabemos cómo puede acabar, porque este es el problema, que es que el grado de incertidumbre es total. Es que claro. Los tiempos para la investidura, el reloj de entonces, a lo mejor a Puigdemont pues le puede interesar decir, oye, pues no me interesa ahora, me espero hasta que esto se aclare, hasta que esto se dilucide y como en España va a volver a haber elecciones en enero o no sabemos cuándo otra vez, pues me espero. Hombre, yo creo que a Puigdemont le viene bien coger la amnistía como sea, porque el tema del juez García Castellón se puede arreglar en cualquier momento. De hecho, el abogado Boye, que también es abogado de José Luis Alay, que era el secretario, la persona de confianza de Puigdemont, ha pedido ya la recusación del juez García Castellón. Lo mismo esto se puede arreglar. Pero tú has contado también en informaciones en The Objective que hay expertos españoles y juristas y tal que justifican en base al derecho europeo y tal que no se puede ahora mismo hacer la ley de amnistía en los términos que está planteada, ¿no? O sea, esto es hablar un poco hacer castillos de humo en el aire. Pero sí es verdad que según todas las informaciones que están saliendo, ahí esta ley de amnistía podría colisionar con dos artículos
del Tratado Fundamental de la Unión Europea, que sería el artículo número 2 y el número 19. El número 2 habla de los valores comunes que tienen que tener todos los Estados miembros, que serían, bueno, pues la igualdad, todo esto que no sabemos todos, cuestiones abstractas que no sabemos todo. Y por tanto, si se emite una ley de igualdad, se estaría infringiendo, perdón, una ley de amnistía, se estaría infringiendo un principio como el de la igualdad. Pero que eso también lo reconoce la propia Constitución española. Por supuesto. También he contado yo en The Objective, semanas atrás, que Puigdemont decía que la Unión Europea no podía inmiscuirse en el tema de la amnistía porque ya hay precedentes de que en otros países han dado una amnistía, lo han intentado revocar unos gobiernos que han llegado posteriormente, el caso de Eslovaquia, el más cercano, y no se ha podido hacer porque la Unión Europea ha dicho, mire, eso es una competencia nacional en la que yo no tengo por qué inmiscuirme. Sí es verdad que hay expertos que dicen que la Unión Europea en estas cuestiones no se va a meter, salvo que haya fondos públicos, dinero de la Unión Europea que se haya malgastado en cuestiones de malversación en el caso del proceso. Yo ahí sí que efectivamente, como especialista en el tema europeo, aunque ya hace muchos años que no he estado trabajando allí, pero sí que puedo decirle a nuestros oyentes que desistan de cualquier esperanza. Esta batalla la vamos a tener que librar solos, porque no esperen ustedes ningún apoyo por parte de la Unión Europea. No se va a inmiscuir, como está diciendo Fran. La Unión Europea va a tratar este asunto de la amnistía como una cuestión interna y, por tanto, no esperen ustedes pronunciamientos, no esperen ustedes advertencias, no esperen ustedes sanciones, castigos ni nada por el estilo. España es un país lo suficientemente grande e influyente en la Unión Europea como para que las instituciones europeas no se atrevan a criticarle. Y por tanto, y además hay que tener en cuenta que el año que viene se celebran elecciones europeas, hay que renovar todas las instituciones, hay que renovar la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento. Y Sánchez ahora mismo es la figura fundamental del socialismo en Europa junto con los socialistas alemanes. Y es muy relevante su apoyo para que pueda renovar, por ejemplo, Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que ser todos conscientes de que aquí el rechazo y el frente contra la amnistía tendremos que darlo, el que quiera darlo, en España, no fuera de nuestras fronteras. El asunto es que el próximo 17 de noviembre hay un juicio en el Tribunal de Cuentas. No es un órgano que vaya a inhabilitar a Puigdemont, que no lo vaya a castigar, a sancionar, sino que se va a tratar de recuperar el montante que se malversó en el proceso. La Fiscalía pide 3,5 millones, Sociedad Civil Catalana 5 millones y pico. Lo que nos cuentan los expertos, bueno, ya Puigdemont, el abogado, ya ha pedido que este juicio no se celebre. No es un juicio como tal, es un procedimiento de reingreso, pero ese dinero salen de partidas de los presupuestos catalanes, no de dinero que venga de Europa. Por tanto, es muy difícil pillar a Puigdemont o pillar a algún dirigente de Cataluña, de independentista, en esa tesitura, en que hayan usado dinero de la Unión Europea. Por tanto, esa vía está cerrada. Y luego otra vía, por el tema de la vía judicial, la vía del derecho. Como tú bien dices, aunque haya algún experto que dice o que todavía tiene alguna esperanza, está bastante complicada también. Pues ponemos aquí, si os parece, punto y final. Nos hemos extendido hoy un poquito más de la cuenta, pero la verdad que la situación está, pues la situación lo merece y creo que pues continuaremos, Álvaro, desgraciadamente por esta situación tan tensa y de complicación y de dudas en los tribunales, en la política. No hay nada cierto, siguen pasando los días y, como vemos, no hay incertidumbre, o sea, no hay investidura, todavía no está la ley de amnistía. No sabemos qué va a pasar en las calles, si va a seguir habiendo movilizaciones, así que no se pueden perder. Pero se lo contaremos cada semana, aquí. No se pueden perder cada semana al tanto, porque ni el periódico The Objective, porque todas las claves se las damos en nuestro periódico.